¿Cuáles son los riesgos y retos con los que arranca este periodo ordinario en la Cámara de Senadores y Diputados? Algo tiene que estar funcionando muy mal en la democracia mexicana para que un partido como el Verde sea el partido más fuerte de todos. Toda la concentración y todos los esfuerzos de la coalición gobernante están en el 2027 ya. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Lo que hay que saber. Expansión Daily. La autosuficiencia petrolera pasa factura y los ingresos por exportaciones caen 60%. México y Estados Unidos tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país y el fentanilo pasó de ser la droga que no existía a que se decomisaran más de 600 kilos en un año. Es jueves 5 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión. Pati, qué bueno que estás por acá porque traemos mucha información que cae en tu cancha, pero empecemos con el movimiento que hubo en el Consejo de Administración de HSBC México. El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, asumió desde el 3 de febrero la presidencia de dicho consejo. Sí, una noticia que anunció apenas ayer HSBC. Nada más destacar que Meade ya formaba parte del Consejo del Banco desde 2019, pero como miembro no ejecutivo independiente, y pues un poquito de las credenciales de Meade, digo, además de que ya sabemos que fue candidato presidencial por el PRI, pues también formó parte del Consejo de Chedraui y Meade es abogado por la UNAM y economista por el ITAM. Además, tiene un doctorado en economía por la Universidad de Yale. Acá, como ya saben, vamos a estar dando seguimiento a las implicaciones de este movimiento. Y Pati, arranquemos con la información con un tema clave que hoy empieza a mostrar consecuencias: Pemex y las finanzas públicas. Y ojo, que no estamos hablando de autosuficiencia financiera, sino de cómo la autosuficiencia petrolera ya nos está pasando factura porque los ingresos por exportaciones cayeron un 61% al cierre del 2025. Y a ver, la promesa de la autosuficiencia energética fue impulsada desde el 2019 por el expresidente López Obrador para dejar de comprar combustibles en el extranjero y abastecer la demanda nacional con producción local de los energéticos en las refinerías. Para eso se decidió reducir o ir reduciendo la exportación de crudo y destinarlo al Sistema Nacional de Refinación. Entonces, desde ese entonces, los especialistas estuvieron advirtiendo sobre los riesgos que esto implicaba que la petrolera dejara de recibir dinero de las exportaciones para finanzas públicas y para Pemex. ¿Cómo está esto, Pati? Pues mira, Mon, obviamente tú al reducir estas exportaciones de crudo, pues dejas de percibir estos ingresos y como muestra nada más, digamos, porque estamos hablando de diciembre de 2025, el valor de las exportaciones alcanzó los $634 millones, cuando en el mismo mes del 2024 se obtuvieron cerca de 1,660 millones de dólares y aquí viene este porcentaje, la caída importante que hablas de 61% y obviamente pues son los recursos que dejan entrar. Sí, o sea, dejamos de vender este petróleo, nos lo quedamos para consumo nacional, pero obviamente esto significa que el dinero que entraba por este concepto pues ya no entra. Ahora, también está la caída del valor de petróleo de exportación. Sí, aquí se suma esta variable que en 2025 pues este precio promedio fue de $55 por barril, cuando en el mismo mes de 2024, recordemos que estamos hablando de diciembre, el precio promedio alcanzó los $66, esto es $11 menos por cada barril que se comercializó. Y bueno, los especialistas, por ejemplo, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que esta estrategia no tiene un fundamento económico, porque si bien la idea de la autosuficiencia energética pues suena bien en teoría, el golpe
de las finanzas y la apuesta por un sistema de refinación que está deteriorado no resulta benéfica para el país porque implica no tener recursos para nuevos proyectos, recursos económicos obviamente, para nuevos proyectos que te permitan revertir el equilibrio en la plataforma de producción y las amortizaciones en la deuda. También explicó que aunque se lograra esta autosuficiencia, no es una estrategia funcional específicamente para Pemex en el largo plazo, al menos mientras las refinerías no estén configuradas para el crudo que procesan, porque ese petróleo se podría procesar de una mucho mejor manera en Estados Unidos. Y déjame, Pati, contar aquí la pregunta que nos escribió uno de nuestros podescuchas en los comentarios en Spotify. Dice aquí, me gustaría saber cuántos barriles se necesitan producir para alcanzar la autosuficiencia y hace cuántos años que no hemos alcanzado el máximo de producción en México en cuanto a barriles de petróleo. ¿Cuál es la respuesta, Pati, a esta pregunta? Híjoles, pues mira, lo que dicen siempre los especialistas y lo que yo he visto a lo largo del tiempo es que eso de la autosuficiencia es un sueño guajiro, y también lo hemos hablado, o sea, importar no quiere decir algo malo, ¿no? Está hablando de una economía que está creciendo y que demanda más este producto. Pero a ver, la demanda de combustibles en México rondan entre los 700,000 y 800,000 barriles diarios entre gasolinas, diésel, turbocina y otros petrolíferos. Y para alcanzar la autosuficiencia energética sería necesario mantener una producción sostenida de al menos 800,000 barriles. Y aquí nada más para darte un ejemplo, o sea, las gasolinas, que son las que más consumimos, según los datos de Pemex, pues las ventas alcanzan a un poquito más de 600,000 barriles diarios. Uh-huh. Y la mitad de esto los importa. Ok, sí, es para poner en dimensión. Y en cuanto a hace cuánto que no alcanzamos el máximo de producción, a ver, no hay una respuesta exacta porque depende de la meta establecida por cada gobierno que está en ese momento en la administración. Pero hablemos de esta administración. El pico máximo de producción de hidrocarburos líquidos en México en 2025 fue en el mes de diciembre. Tuvo 1,635,000 barriles, de los cuales cerca de 1.3 millones son solamente de petróleo crudo. La meta de producción anual establecida por la actual administración es de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, la cual, pues como por las cifras que les acabamos de contar, no se ha alcanzado. Y bueno, del petróleo pasamos a otro recurso estratégico que son los minerales críticos y el nuevo plan que hay entre México y Estados Unidos. Y es que ayer el gobierno de Estados Unidos anunció un plan de acción con el de México sobre estos minerales para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que buscarán mitigar las vulnerabilidades de la cadena de suministro de este tipo de materiales. Y antes de seguir con el plan, vamos a explicar qué son los minerales críticos, por qué son importantes. Entre ellos están el litio, el cobre, el cobalto, hay más, pero estos son algunos. Pati, ¿por qué son tan importantes? Mira, la verdad es que son algunos factores que determinan, este significado de minerales críticos. Esto tiene que ver porque son esenciales para la economía, la seguridad nacional, la transición energética, y también se les considera, Simón, porque tienen un alto riesgo de interrupción en el suministro, ya sea por la concentración geográfica, tensiones geopolíticas o restricciones comerciales, que esto ya lo hemos visto en el caso de China, que es el que domina minerales críticos y esta parte de tierras raras. Uh-huh. Entonces, por eso no es de extrañarse que Estados Unidos esté buscando con México, y no solo con México, porque este anuncio se da en este contexto de una cumbre de minerales críticos que se realizó ayer en Washington. Uh-huh. Y pues lo que Estados Unidos quiere es asegurarse de tener acceso estable y justo a estos minerales clave para su economía y su seguridad, y entonces ahí México sí es una pieza clave.
Y este acuerdo que se publicó implica varias cosas. Los trabajos que se acordaron van a implicar identificar los materiales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones y la consulta sobre cómo incorporar estos precios mínimos a un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de estos materiales. A ver, Pati, en la nota que publicamos en Expansión resaltamos y como bien decías tú, que el acuerdo se dio a conocer a pocos meses antes de la revisión conjunta del TEMEC. ¿Por qué este punto es importante? Es decir, ¿es bueno que sea a unos meses antes de la renegociación o de la revisión? ¿Es bueno porque puede ser una señal de cooperación y de que podemos seguir siendo colaboradores? ¿O es malo porque ya vamos avanzando con deals independientes aparte y fuera del contexto del TEMEC? Mira, esto forma parte, digamos que esto ya se había planteado meses antes, incluso por cámaras empresariales aquí en México, también algunos en Estados Unidos, de que en el TEMEC se debe incluir un capítulo de minerales críticos. Y justo tiene que ver con lo que te platicaba de esta competencia y las restricciones que ha empezado a tener China con Estados Unidos. Y digamos que es bueno que Estados Unidos contemple a México, pero ahí también, digamos, la cuestión clave es que México sepa aprovechar estas ventanas de oportunidades, porque sabemos que en el caso de la minería, una política de la 4T, pues no fue dar más concesiones mineras y hubo una reforma a la ley minera que pues detuvo las inversiones en el sector. Entonces, digamos que podemos tener ahí claroscuros en esta parte de los minerales críticos. Se destaca y hay que ver cómo se avanza de manera estratégica. Pati, y pasemos a otro temita, a un temita fundamental que marca la relación con nuestro vecino del norte, que es el tema del fentanilo y la presión bilateral que esto ha generado. Y es que en esta nota de nuestra compañera Lidia Arista nos hace ver cómo pasamos de que México negara la existencia y la elaboración del fentanilo en territorio nacional a la incautación de más de 600 kilogramos, que esto equivale a entre 600 y 900 millones de pastillas que llegarían a Estados Unidos y que tendrían como destino el mercado estadounidense, ¿no? Este decomiso se logró a través de la Operación Frontera Norte, una estrategia, como sabes, implementada hace un año para contener las amenazas que no han parado de aranceles de Donald Trump. Sí, y aquí pues el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son las principales organizaciones que trafican el fentanilo hacia Estados Unidos y se disputan rutas con destino a Estados Unidos, ya que el margen de ganancia por la venta de esta droga, imagínate, puede ser hasta 2,700 veces su costo original de producción. Me parece una cantidad enorme, hasta 2,700 veces el costo original de producción. Así es, y pues aquí México negó ser productor de fentanilo en el gobierno de López Obrador, que podríamos decir que niegue que lo consumimos, eso sí, pero productor, pues no. Y bueno, pues aseguraba que el territorio mexicano solo era de tránsito para la droga que provenía de China, y esto siguió con la presidenta Sheinbaum, quien antes de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, rechazó que en tierra mexicana ocurriera todo el proceso de fabricación de fentanilo. Pero por lo visto, cosas cambiaron y ante las presiones del gobierno estadounidense, pues se pusieron manos a la obra y vamos a dimensionar que de octubre del 2024 a diciembre del 2025 se han decomisado 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo en México. Esto representa el 20% de aquellos 9,000 kilogramos de esta droga que fueron incautados en el gobierno de López Obrador. O sea, de esos 9,000 en todo el sexenio de López Obrador, hoy, de octubre del 24 a diciembre del 25, ya lleva el 20%. Esto, como decíamos, por la Operación Frontera Norte, que los golpes que dio al narcotráfico, por ejemplo, la detención de 10,000 presuntos delincuentes, que ha generado pérdidas económicas relacionadas con las pastillas, pues que en teoría iban a llegar a venderse hasta los consumidores estadounidenses. Y eso pues no sucedió. Ahora, ya decíamos que nuestra compañera Lidia Arista habló con algunos especialistas en seguridad y ellos coincidieron en que de un momento a otro, pues esto cambió. O sea, la postura cambió de una negación absoluta a
presiones arancelarias por parte de Trump a altísimas acciones para incautar fentanilo. Sí, lo que también comentamos, Mono, o sea, si no viene el vecino del norte a jalarnos las orejas, pues no aceptamos un problema que es evidente, ¿no? Y no solo de México, o sea, también tiene que haber ahí una responsabilidad por parte de Estados Unidos. Claro. Y pues ahí es lo que tenemos, ¿no? Ya tenemos números de incautaciones de fentanilo. Y si bien es cierto, las muertes en Estados Unidos por fentanilo han disminuido casi en un 40%, según datos del 2024 a mayo del 2025, los CDCs en Estados Unidos explicaron que esa reducción se debe en gran medida a las intervenciones de salud pública de este gobierno, entre ellas la mayor disponibilidad de naloxona, que como seguramente saben es este medicamento que puede reducir la sobredosis. Y bueno, en contraste con la agenda de seguridad, pasamos ahora a un sector que busca reactivarse a través de incentivos y de atracción de inversión. Estamos hablando del mundo del streaming. Y es que las plataformas de streaming y la industria del cine en México se están preparando porque en los próximos días, agárrense, porque el Poder Ejecutivo en México va a anunciar incentivos fiscales destinados a la realización de producciones, que son un mecanismo que se ha pedido por las empresas desde hace varios años, que podría hacer que México viva una nueva primavera en el mundo audiovisual. Ojalá sea así, Mon. Pues aquí Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, dijo que el sector prevé que el principal incentivo sea el cash rebate. Esto es un mecanismo que devuelve a las productoras entre 20 y 40% de los gastos realizados en un territorio en específico. Y esto, digamos, es de los más recurridos para la industria a nivel global porque permite deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria. De hecho, Prime Video está considerando y bueno, está estudiando la opción de traer más producciones de Estados Unidos a México, pero la plataforma dice que sí requiere incentivos fiscales que hagan viable la inversión local. Sí, es que estos beneficios fiscales en películas o en series se han consolidado como el principal factor que atrae a proyectos audiovisuales a un país, especialmente en este contexto en el que las plataformas de streaming están demandando cada vez más contenido para fortalecer su oferta, y eso los posiciona, como ya sabemos, ante las preferencias de los consumidores, que somos nosotros. También hay que decir que solo el año pasado México sufrió los mayores impactos por no tener este tipo de beneficios justamente a nivel federal, y perdimos varios proyectos audiovisuales que venían del extranjero y hasta algunos nacionales que prefirieron hacer producciones en España. A ver, México ya es un jugador clave en la región en estos términos, porque hay talento, porque hay infraestructura, porque hay costos competitivos, pero bien dice nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez, la autora de esta nota, la diferencia entre consolidarse como un hub global o quedarse solo como un destino de ocasión va a depender de que se establezcan estos incentivos fiscales claros y sostenibles. Y vamos a cerrar con información económica relevante, porque el crecimiento de la cartera de inversión y sus implicaciones para el desarrollo del país hoy nos dan una buena noticia. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que, a ver, Pati, la cartera de inversión de México pasó de 367 mil millones de dólares a poco más de 406 mil millones. Pati, ¿qué es la cartera de inversión de un país? ¿Qué tipo de activos incluye? Pues mira, esta parte de cartera de inversión más bien se refiere a un portafolio de proyectos de inversión que trae la iniciativa privada para, digamos, el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y aquí la buena noticia que dio Marcelo Ebrard es desde que se anunció este Plan México, que fue a principios de 2025, ayer que anunciaron, digamos, el avance que se tiene, pues este portafolio creció. O sea, creció, digamos que tenían 2,240 proyectos contemplados,
y pasó a 2.540. Y esto también es importante, Mon, porque impacta en la generación de empleos. O sea, la estimación que se tenía al principio era de 1.4 millones y con esta actualización sube a 1.6 millones. Digamos que son inversiones en todos los sectores: energía, infraestructura, innovación. O sea, digamos que son planes que traen las empresas privadas para México, y esto se va a complementar muy bien con la inversión pública que pues ya ha anunciado el gobierno de México. Si recordarán, apenas hace unos días ahí la Secretaría de Hacienda hizo un anuncio también de inversión en infraestructura por casi 6 billones de pesos. Entonces, estos anuncios de más proyectos, pues sí es importante pues para el crecimiento económico del país, Mon. Sí, a ver, y otra cosa de las que resaltó Marcelo Ebrard es que México pudo sostener la relación tensa, claro, la relación comercial con Estados Unidos y mantenerse como su principal socio exportador, y esto pues ha permitido que las exportaciones mexicanas hayan podido seguir a la alza a pesar, como dije, de las tensiones. Además, esta estrategia de inversión incluye el tema de los polos de desarrollo, que son estos espacios, literalmente estos territorios geográficos, físicos, pues delimitados en donde se concentran inversiones, infraestructura, y son 14 en total, de los cuales 7 ya están en construcción. 4 iniciarán obras en las próximas semanas y 3 más se van a sumar a un proceso que arrancó hace apenas algunos meses. Sí, también como parte de este plan de fortalecer a México y de su crecimiento económico, pues una de las decisiones fue proteger la planta productiva. Recordarás esta medida que se cuestionó mucho de imponer aranceles a países sin tratado comercial, que impactaba principalmente a China. Pues aquí Marcelo lo volvió a recalcar, ¿no? Fue para enfrentar prácticas desleales y proteger alrededor de 350,000 empleos, y también está esta parte del sello Hecho en México, que ganó presencia global y se mostró como una prioridad que busca posicionar la producción nacional dentro y fuera del país. Y para ponerle números a la parte de la innovación que mencionabas hace rato, el gobierno redujo los tiempos de registro de patentes, que es muy importante, de 5 años a 1 año, y contabilizó 3,700 nuevos proyectos de innovación nacional. Además de que Bancomext, con respaldo de la Secretaría de Hacienda y la de Economía, va a destinar recursos a empresas innovadoras. Así que qué gusto poder cerrar el Expansión Daily de hoy con una buena noticia en temas económicos. Pati, gracias por estar hoy aquí. No, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y siempre leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.